Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas, esta vez desde la piscina olímpica. Vamos a tener la posibilidad de hablar con una verdadera leyenda del deporte, campeón de Europa, campeón del mundo y 4 veces campeón olímpico, Vladimir Sálnikov. El famoso nadador ruso Vladimir Sálnikov nació en la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo, en 1960. El deportista es una de las figuras más destacadas de la natación del siglo XX. Hijo de un capitán de barco, en un principio se sintió llamado a seguir los pasos de su padre, pero cuando su madre le inscribió en un curso de natación en la escuela municipal, encontró su verdadero destino. Dedicado a la natación desde los 6 años, Vladimir participó con tan solo 16 años en los Juegos Olímpicos de Montreal, en los cuales logró batir los récords europeos de 800 y 1500 metros. Su récord mundial de los 1500 metros en 1983 le convirtió en el primer nadador que rebajó la marca de los 15 minutos. Sálnikov es 4 veces campeón de los Juegos Olímpicos y del mundo, 5 veces campeón de Europa y 40 campeón de la URSS. Después de su victoria olímpica en Seúl, tras retirarse de la alta competición, fue nombrado entrenador olímpico de su país. Sin embargo, dimitió del cargo en 1990 para dedicarse desde entonces a la educación física y ocupar actualmente puestos elevados en el ámbito deportivo. Las victorias deportivas de Sálnikov han señalado sin duda uno de los momentos más álgidos de la natación, tanto por la belleza de cada triunfo como por la calidad humana del hombre que ha sido capaz de sobreponerse a las adversidades y saborear de nuevo las mieles del triunfo. Y ahora sí, Vladimir, muy buenos días. Buenos días. Cuando se habla de su carrera deportiva, inevitablemente lo primero que llama la atención es la cantidad de veces que ha sido campeón. Ganar y conservar la capacidad de ser autocrítico como para seguir entrenando con el mismo empuje no debe ser nada fácil. ¿Cómo ha logrado usted no detenerse en los laureles? Bueno, nunca tuve problemas con eso. Nunca me comporté como una estrella, porque siempre pensé que sí, soy una persona de talento, pero he tenido excelentes resultados en una sola actividad y he tratado de apreciar mis resultados de una manera objetiva. Siempre he encontrado incentivos a lo largo de mi carrera deportiva para seguir adelante. Puedo decir que para mí la natación ha sido una parte verdaderamente importante de mi vida, literalmente desde mis primeros pasos, y recordando mi niñez tuve un deseo natural de aprender a nadar, porque mis padres me enviaron a pasar el verano con mi abuela, que vivía en el campo, y como todos los niños de aquella época, pasaban el tiempo nadando en el río. Me sentía muy incómodo porque no sabía nadar y la abuela siempre se burlaba de mí y por eso siempre andaba de mal humor. Y al regresar a Leningrado, donde vivía, pensaba que un día les mostraría a todos de lo que era capaz. Eso fue un incentivo natural que me empujó a dar mis primeros pasos en la natación. Para mí era muy importante, ocurrió como yo quería. Un día llegué ahí, aunque todos mis amigos ya habían crecido y abandonando aquel lugar, no obstante, para mí ya no era difícil vencer este obstáculo acuático y luego aparecieron otros incentivos. Cabe mencionar que, en efecto, para conocer este mundo y descubrir sus horizontes no hay mejor amigo que el deporte. Gracias a la natación tuve no solo el deseo de lograr resultados en el deporte, sino también siempre supe que podría ver el mundo con mis propios ojos, hablar con gente interesante y ampliar mis horizontes, que era mi motivación para seguir con mi carrera deportiva. Claro que sí. Me gusta marcar un récord y ganar en los campeonatos internacionales. Y durante casi 20 años de mi carrera en la natación he marcado 20 récords mundiales y he estado en el lugar más alto del podio. Siempre había un sentimiento de descontento que me empujaba a lograr otras victorias y no cesar el entrenamiento porque, por supuesto, cada victoria era precedida de un entrenamiento diario, de trabajo físico muy duro. Un régimen estricto, un trabajo
de entrega absoluta, pero a pesar de eso valió la pena hacerlo. Los deportistas que han estado en el podio en los Juegos Olímpicos pienso que son de la misma opinión. Cuando estás en el podio y ves a todo el mundo, no quiero decir que todo el mundo esté a tus pies, pero compartes los sentimientos de tus admiradores, te identificas con millones de televidentes que te ven en este momento y están emocionados por ti. Este sentimiento, en efecto, une a la gente por unos cuantos segundos. Por eso, el valor del deporte consiste en que a pesar de las dificultades, accidentes, medallas, puntos, dinero, etc., te quedan los sentimientos más grandes que siempre estarán ligados con el deporte. Y todos se levantan para aplaudir al ganador, sabiendo cuánto trabajo y fuerza se han utilizado para llegar a la victoria. Pienso que hay pocas actividades humanas que pueden unir a la gente de diferentes nacionalidades y culturas como el deporte. Por eso me parece que soy una persona afortunada, porque he logrado en mi larga carrera compartir mi éxito y sufrir algunos fracasos. En efecto, deseo que muchos deportistas lo experimentan y sepan que el gusto de la victoria y la alegría del éxito es la razón por la que competimos. Usted ha mencionado cualidades como ser trabajador, saber superar obstáculos, tener ansias de conocer el mundo. ¿Qué otras características, además de estas, en su opinión, hay que tener para llegar a ser campeón? En primer lugar, una disciplina severa, afán y, por supuesto, la perseverancia, o sea, una determinación para vencer. En pocas palabras, si tú quieres conseguir algo con todo tu alma, si es tu mayor deseo, entonces todos los valores de tu vida dependen de ese deseo. O sea, tú no tienes dudas y no surge esta cuestión, hacerlo o no hacerlo, simplemente lo haces. Cuando la persona no desea mucho hacer algo, sueles pensar así: claro, podría hacerlo. En vez del entrenamiento podría ir al cine o la discoteca. Eso no es una decisión madura. Cuando una persona empieza su carrera profesional y llega a comprender que su objetivo está frente a él, frente a sus ojos, no tiene que sentir que sacrifica su vida, su pasatiempo por sus objetivos. Por ejemplo, cuando se entrena en vez de ir a una cita, en realidad en su vida existe un momento para el recreo y el pasatiempo, pero otra cosa es que el pasatiempo ocupa un lugar inferior en la vida del deportista. Es todo. Creo que si cada persona comprende la esencia de lo que estoy diciendo, sería más fácil comprender si es algo que realmente quiere conseguir. ¿Y qué es lo que no es admisible para un vencedor? Fíjate, en realidad es sabido por todos que la pereza es por supuesto una facultad que no hay que tener. Además pienso que nunca se debe perder la calma ni la confianza en uno mismo a causa del fracaso. El hombre puede superar otras debilidades porque el deporte, en efecto, es una oportunidad única de ser un campeón sin ganar medallas de oro. Este es un aspecto muy interesante que consiste en que el mayor logro del deportista es cuando el hombre se vence a sí mismo. El hombre se siente satisfecho de haber superado estos kilómetros, segundos, etc. Ya siente que se ha sobrepasado a sí mismo y puede decirse a sí mismo: ¡hurra! Hoy he nadado 15 kilómetros, bravo por mí. Eso le otorga cualidades que le permiten al fin y al cabo alcanzar el lugar más alto del podio. Por eso, uno tiene que valorarse a sí mismo de manera objetiva. Tiene que perseguir un objetivo que en efecto el hombre sea capaz de lograr y no olvidarse de incentivarse a sí mismo. Sin embargo, es inevitable compararse no solo con uno mismo, sino que con otros deportistas también, ¿no? Usted ha establecido muchos récords. ¿Conoce bien cuál es la sensación al superar el récord de otro deportista, no? Sí. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que alguien ha batido tu récord? ¿Qué se siente? Bueno, en general, eso no me alegra. Cuando eso sucede, piensas: ¿cómo es posible? Que no es justo.
que no está bien, que no puede ser. Por otra parte, si eres una persona templada y experta, entonces esa sensación pasa muy deprisa y empiezas a pensar que hay que recuperar el récord. El que alguien haya batido tu récord no es un desastre, eso significa que tienes que hacer un poco más y que lograrás todo y podrás recuperar el liderazgo. El fracaso enseña más al hombre que la victoria. Así lo fue para mí, porque a lo largo de muchos años encabecé la lista de los 10 mejores deportistas del planeta y mis rivales más cercanos se encontraban aún lejos de mí. Claro que eso me alegraba, pero además, en este caso la persona deja de estar alerta, pierde su motivación y no puede movilizarse para lograr el resultado, porque que antes de que comience la competición ya sabe por cierto que ha vencido. En ese caso, el valor de la victoria se pierde. Por eso siempre tenía que buscar otros incentivos que me ayudaran a continuar el entrenamiento intensivo, bueno, etc. Hablando de las victorias que pierden su valor, hace ya varios años se discute mucho el tema de los nuevos trajes de natación. ¿Usted qué opina sobre este asunto? ¿Se puede comparar los récords de hoy con los récords establecidos, digamos, sin ayuda de la tecnología? En un solo año aparecieron materiales que en realidad mejoraron las características hidrodinámicas y en particular la flotabilidad del traje, lo que también afecta al resultado. Unos dicen que sin el traje no es posible lograr resultados, otros piensan lo contrario, el resultado no depende del traje. Pero el hecho es que se han batido muchos récords mundiales. En el último campeonato mundial que tuvo lugar en Roma, en verano de este año, se batieron 43 récords. Ahora hay nuevas reglas en vigor. Desde enero del año que viene serán válidos nuevos parámetros. El uso del plástico en el diseño de los trajes está prohibido, lo que por supuesto puede afectar el número de récords. Por otra parte, no creo que este periodo sea muy largo. Al fin y al cabo, la natación es un deporte donde se puede perfeccionar el entrenamiento y la técnica, y no creo que estemos en un callejón sin salida. Pero es posible que durante medio año no haya muchos récords. Pero creo que al final la situación se estabilizará y espero que se batan récords con los trajes nuevos. A propósito, los récords, entonces, no se considerarán tan rápidos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Y ahora sí, seguimos con el campeón olímpico en natación, Vladimir Salnikov. ¿Qué piensa de los deportistas que primero se convierten en estrellas y después utilizan su fama para participar en proyectos comerciales que no están relacionados con el deporte? Bueno, mi opinión es la siguiente. En el deporte profesional, los deportistas dedican los mejores años de su vida al deporte y es natural que quieran tener otra oportunidad de ganarse la vida. Es algo natural. Otra cosa es que no me gusta la información publicitaria incorrecta. Digamos que no estoy en contra de la publicidad, el uso de la imagen de un famoso en varias situaciones. Pero lo que me indigna es lo absurdo de las situaciones cuando el dinero es más importante que el sentido común. Aquí los criterios lo determina cada persona misma. Pero hay situaciones realmente cómicas cuando alguien tiene un aspecto tal o aparece en la publicidad de productos que no tienen nada que ver con su profesión y queda bien claro que lo hace por dinero. O sea, más que nada es una cuestión de dinero o es buscar fama. Es una cuestión de cultura, de dinero, de valores.
O sea, como uno se valora a sí mismo, es individual para cada persona. En general, es difícil determinar unos criterios comunes, pues cada persona tiene que establecer esos criterios. Y teniendo en cuenta la fama que tienen muchos deportistas, ¿podemos hablar de una cierta responsabilidad ante los admiradores, ante la sociedad en general? Sí, por supuesto, es obvio. Cuando más se muestra uno al público, empieza a tener miles de admiradores que atrapan cada palabra y gesto de su ídolo, por buenos o por malas, más provoca una cierta reacción de parte de sus seguidores. Y por esa razón la persona es responsable de todo lo que le pasa. Por otra parte, surge la pregunta si lo sientes o no. Eso es individual y depende de la cultura y de la educación de cada persona. Por eso, si la persona es educada y culta, entonces se mantendrá en los límites de la decencia, y aquí todo igualmente depende de la personalidad. No puedo ahora determinar esos límites, lo que se puede hacer y lo que no. Cada persona elige su forma de ser. Estoy seguro de que la percepción no puede ser igual, pues los admiradores lo elevan hasta las nubes, pero una persona no deja de ser una persona. Por eso, no nos olvidemos de que solemos cometer errores y mostramos debilidad. Hay casos en los que esa sensación de responsabilidad lleva a los deportistas a expresar su postura sobre una cuestión política mediante el deporte. Es conocido el caso de los futbolistas soviéticos que, durante la dictadura de Pinochet, se negaron a jugar en Santiago, en el estadio donde se realizaban ejecuciones. ¿Usted qué cree? ¿El deportista tiene derecho de usar el deporte como un medio para expresar sus ideas políticas? Es muy complicado. En efecto, el deportista, como cada persona, tiene este derecho a expresar su opinión cuando habla en público, pero bueno, nunca debe abusar de este derecho, y además su modo de hablar tiene que ser culto y adecuado. Oí muchos discursos públicos y creo que en la mayoría de los casos su palabra tiene un efecto. Pero hay que ser muy prudente, porque si el famoso hace declaraciones políticas, quiere decir que es consciente de la situación. Y cuando habla debe no solo tener en cuenta sus emociones, sino también su comprensión objetiva de la situación. Но и с точки зрения вообще понимания ситуации, объективности понимания этой ситуации. В большинстве случаев такого не происходит. Все действуют... En la mayoría de los casos no ocurre así, porque la persona actúa de acuerdo con su estado de ánimo, y por eso no siempre produce la impresión deseada. Me gustaría que el deporte estuviera fuera de debate político, porque la política es oficio de especialistas y profesionales. Puedo aducir un ejemplo. Si vamos a entrevistar a deportistas famosos y preguntarles qué piensan acerca de las matemáticas superiores y luego generar una opinión pública a partir de su opinión, pienso que sería incorrecto, porque la mayoría simplemente no entiende ni jota. Bueno, dirán una tontería y otros la escucharán, pero en realidad el experto en una área no puede ser experto en otra, y por eso su opinión debe ser igual que la opinión de una persona ordinaria. Según mi opinión, en cada esfera hay que escuchar la opinión de los expertos. Es todo. La política del deporte debe unir a la gente y ayudar a comprenderse mejor, porque el mundo en el que vivimos es muy complicado y multifacético, pues no hay una solución concreta. Cambiemos un poco de tema. Pasemos a otro aspecto del deporte que tiene más que ver con lo personal. Su esposa ha sido su entrenadora. ¿Cómo se reflejó en lo profesional el estar trabajando con una persona tan cercana a nivel personal?
Bueno, puedo decir que en primer lugar no fue una decisión espontánea, fue una decisión bien pensada y necesaria. 4 años antes de mi victoria en Seúl ya llevábamos casados bastante tiempo y mi esposa, Marina Salnikova, era licenciada en Educación Física y Deporte. Era entrenadora de atletismo. Tenía experiencia de trabajo con selecciones de atletismo y además trabajaba como especialista en el Grupo de Información Científica, en la Sección Nacional de Natación. Pues ya era especialista en su esfera. То есть она уже была специалистом в своей области. Поэтому за несколько лет, буквально за 2-3 года до Олимпиады, Por eso, unos cuantos años antes de los Juegos Olímpicos, antes de que lamentablemente la URSS, los países socialistas, no participaran en los Juegos Olímpicos de 1984, celebrados en Los Ángeles, no me sentía bien, porque el objetivo que quería conseguir desapareció del horizonte. Imagínate que eres alpinista y te has esforzado mucho para alcanzar la cumbre, pero al subir un paso más descubres que no existe tal cumbre. Lo que yo sentía era lo mismo. Perdí mucho tiempo y todos mis esfuerzos fueron al vano porque no fuimos a los Juegos Olímpicos y me sentía insatisfecho y tenía que buscar una solución para encontrar nuevas fuerzas y incentivos y seguir entrenándome para los próximos Juegos Olímpicos. Продолжать тренироваться для подготовки к следующей Олимпиаде. Мой предыдущий тренер в то время... Entrenador anterior era el entrenador principal de la selección del país y hablando conmigo me dijo que yo no tenía perspectivas. Он мне откровенно признался, что он не видит перспективы в моих дальнейших выступлениях. Поэтому мне оставалось на самом деле два варианта. Pues tenía solo 2 opciones. Estar de acuerdo con su opinión y acabar con mi carrera, la natación, en 1984, o intentar por mi riesgo y cuenta pedir ayuda a las personas en quienes tenía confianza. Y la única persona en la que tenía confianza absoluta y que me comprendía era mi esposa y decidimos intentarlo. En general, cambiamos muchas cosas en mi preparación. Nos basamos en el control continuo de mi estado de salud, análisis bioquímicos y fisiológicos, etc. En cierto modo, era un experimento científico. Это был в каком-то роде такой серьезный научный эксперимент. Конечно, последний год осложнялся тем, что за 5 месяцев... 5 meses antes de los Juegos nació nuestro hijo, lo que por supuesto complicó la realización del experimento. Mi esposa hizo tantos esfuerzos que es difícil de imaginar ahora. Para ella era un verdadero sacrificio. No era fácil, porque pasábamos mucho tiempo en la piscina y nos comportábamos como el entrenador y el deportista. Discutíamos, y cada uno de nosotros defendía su propia opinión. Había momentos en los que pensaba que ella no era capaz de resolver todos los problemas. Pero luego comprendí que ella, siendo mi entrenadora, podía convencerme, aunque era difícil porque soy una persona demasiado terca, y por eso confiaba en ella, en sus palabras, en lo que hacía, y sabía que tenía razón. Pero puedo decir que es una experiencia muy dura, porque es mucho más difícil de lo que se puede imaginar. Si tuviera que elegir una consigna o una frase que lo haya guiado, lo haya ayudado particularmente a lograr todo lo que ha logrado, ¿qué diría? A modo de consejo para quienes también quieran ser campeones. Bueno, tengo varias frases que pueden ser utilizadas para expresar la idea. No te desesperes nunca. Y siempre que tengo algún problema, y si me parece que todo está tan mal, que no puedo estar peor, hay que convencerse a sí mismo.
que hay situaciones mucho más graves. Por eso, cada desastre no es un desastre absoluto. Confía en mi experiencia. Cuando no pude entrar en la final del Campeonato de Europa, sufrí una alergia muy fuerte, un constipado y me sentía mal. Y por eso en las pruebas preliminares decidí guardar mis fuerzas y pensé que llegaría el octavo, pero no pude hacerlo. Y cuando miré el tablero para ver los resultados, la lista de los deportistas que participaron en la prueba final, y mi nombre era el número 9, pensé que quería que me tragara la tierra. Pero pasados unos 5 minutos comprendí que no pasaba nada y que el mundo no se acababa. Solo hay que imaginar algo que sea más grave que el problema de uno y luego te calmas y comprendes que puedes seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener en cuenta estos consejos para seguir adelante. Me gustaría añadir una frase que no es mía, que dice: el sentido de la vida consiste en la lucha. Si luchamos, vivimos y quizás eso es lo más importante. Y con esta nota de esperanza nos despedimos. Les recuerdo que con nosotros ha estado Vladimir Salnikov, el campeón olímpico de natación. Será hasta la próxima.